Gracia y paz para todos ustedes, queridos hermanos de la Escuela de Oración. Gracias a todos los que se unen, que quieren aprender a orar, que apoyan este proyecto, que han creído en la formación, en la posibilidad de seguir avanzando. Algunos de ustedes han dicho: Padre, yo sigo todas las clases, pero soy difícil de retener, me cuesta retener. Y yo les digo: ánimo, estudiantes, ánimo. Yo no capto todo lo que estudio, todo lo que leo, toda mi vida llevo estudiando desde los 5 años y no he parado. Todo el tiempo he tenido la gracia de estar estudiando. Y si me hacen un examen, no me acuerdo de todo lo que he estudiado, pero mi vida ha cambiado. Mi mentalidad, mi forma de pensar ha sido transformada. El estudio es algo más que recordar ciertas cosas. El estudio es un crecimiento personal y yo sé que ustedes no son los mismos que antes de empezar esta escuela. Yo sé que no son los mismos. Aunque usted no se haya dado cuenta, ya Dios ha obrado. Hay una historia de un campesino que contrató a un trabajador y le dijo: necesito que mientras el desayuno, eran las 6:30 de la mañana, hasta las 8, me ayudes a sacar el agua de este estanque. Con mucho gusto, patrón. ¿Y con qué la saco? Y le entregó un canasto de estos que son tejidos, por lo tanto está lleno de orificios. Es un canasto tejido en bejuco, las anchetas, las canastas vienen en este material. Y se lo entregó. El hombre miró, pero era su primer día de trabajo, no se iba a detener a pelear con el amo, y le dijo: claro que sí. Y empezó. Cada vez que entraba el canasto, pues toda el agua se salía y solo salían goteras afuera. Y en eso estuvo toda la hora, mientras que fue la hora del desayuno. Cuando llegó la hora del desayuno, el patrón vino a llamarle y el hombre estaba más bien triste, como que sentía que era una burla, había perdido el tiempo. Y le dijo: patrón, yo casi no he podido hacer nada porque usted me entregó un canasto y está lleno de rotos. Y el amo le dijo: has hecho mucho. Mira qué bien lavado quedó ese canasto. Se van logrando cosas aunque tú no te des cuenta. Con estas palabras quiero animar y alentar a los que están ahí en la escuela. Son 800 personas siempre, 800 personas fijas que están online a la hora de lanzar este espacio, y después otros tantos. Muchos están siguiendo la escuela en diferido. Yo lo motivo y lo animo. No piense que ya usted no tiene capacidad, que eso es para los jóvenes, no. Y no piense que aquí se mide por la cantidad de conceptos que usted sea capaz de adquirir. Eso se va dando poco a poco. Pero recuerden que para el reino de Dios las cosas cuentan muy diferente. En el mundo todo es matemático. Usted va a una universidad y por 1/10 usted no pasa el semestre. En el camino de Dios no. El ladrón a última hora le pidió al Señor que se acordara de él, y ese día Dios le computó como si toda su vida hubiese sido una persona de Dios. El amo que contrató obreros en la mañana, a la media mañana, al mediodía, a la tarde, media tarde, al caer la tarde, y a todos les pagó por igual. Dios puso la mirada en ti y te llamó a ser parte de esta escuela, te llamó a ser parte de este proceso de formación. Así que bienvenidos e inviten a otras personas y denles este mensaje, estas palabras, que nadie se desanime diciendo: yo no puedo, yo no sé leer un libro. Con que usted esté escuchando, su vida ya está siendo transformada. Pues bien, queridos hermanos, les recordamos que estamos siguiendo el Catecismo de la Iglesia Católica en la última parte, que es la cuarta parte, la oración cristiana, la parte de la oración cristiana. Y hoy vamos a abordar un tema muy bonito, y es este artículo 3 en el numeral 2746 con el título: La oración de la hora de Jesús.
¿Cuál es esa oración de la hora de Jesús? Pues el Catecismo de la Iglesia Católica nos da la cita de confrontar el Evangelio de San Juan. Entonces les propongo que antes de entrar en materia vamos a escuchar la lectura del capítulo 17 del Evangelio de San Juan. Un poquito extenso, pero igual es una meditación sobre este capítulo el que va a ser el Catecismo. Entonces vamos a leer, a escuchar este capítulo 17 de San Juan y después a la luz del Catecismo les iré explicando el sentido que tiene esta oración. Recuerden capítulo 17 de San Juan. Así habló Jesús y dijo mirando al cielo: Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique a ti, y que, según el poder que le has dado sobre toda carne, conceda también vida eterna a todos los que tú le has dado. Esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, el único Dios verdadero, y al que tú has enviado, Jesucristo. Yo te he glorificado en la tierra, llevando a cabo la obra que me encomendaste realizar. Ahora, Padre, glorifícame tú junto a ti, con la gloria que tenía a tu lado, antes que el mundo existiese. He manifestado tu nombre a los hombres, que tú me has dado, tomándolos del mundo. Tuyos eran, y tú me los has dado, y han guardado tu palabra. Ahora ya saben que procede de ti todo lo que me has dado, porque las palabras que tú me diste se las he transmitido a ellos, y ellos las han aceptado y han reconocido en verdad que vengo de tu parte, y han creído que tú me has enviado. Por ello ruego, no ruego por el mundo, sino por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y mi gloria se ha manifestado en ellos. Yo ya no estoy en el mundo, pero ellos sí están en el mundo. Yo en cambio voy a ti. Padre Santo, cuida en tu nombre a todos los que me has dado, para que sean uno como nosotros. Cuando estaba yo con ellos, yo cuidaba en tu nombre a los que me habías dado. He velado por ellos y ninguno se ha perdido, salvo el hijo de la perdición, para que se cumpliera la Escritura. Pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo, para que tengan en sí mismo la perfecta alegría que yo tengo. Yo les he dado tu palabra, pero el mundo los ha odiado, porque no son del mundo, como yo no soy del mundo. No te pido que los retires del mundo, sino que los guardes del maligno. Ellos no son del mundo, como yo no soy del mundo. Santifícalos en la verdad. Tu palabra es verdad. Como tú me has enviado al mundo, yo también los he enviado al mundo. Y por ellos me santifico a mí mismo, para que ellos también sean santificados en la verdad. No ruego solo por estos, sino también por aquellos que creerán en mí por medio de su palabra, para que todos sean uno, como tú, Padre, en mí y yo en ti, que también sean uno en nosotros, para que el mundo crea que tú me has enviado. Les he dado la gloria que me diste, para que sean uno, como nosotros somos uno. Yo en ellos y tú en mí, para que sean perfectamente uno, y el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos, como me has amado a mí. Padre, deseo que los que tú me has dado estén también conmigo, allí donde yo esté, para que contemplen la gloria que me has dado, porque me has amado antes de la creación del mundo. Padre justo, el mundo no te ha conocido, pero yo te he conocido, y estos han conocido que tú me has enviado. Yo les he dado a conocer tu nombre, y se lo seguiré dando a conocer,
para que el amor que me has tenido esté en ellos y yo en ellos. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanos, hoy más que una gran exposición, una clase, hemos de hacer una meditación en torno a este capítulo 17 de San Juan, que es el que el Catecismo de la Iglesia Católica llama la oración de la hora de Jesús. Recuerden que estamos ubicados en los numerales 2746 al 2751. Bien, ¿qué nos dice el Catecismo de la Iglesia Católica al respecto? Esta oración es una oración que Jesús dirige al Padre. Antes de llegar la hora de Jesús, su pasión, su partida, aproximándose a este gran momento, Jesús ora al Padre. Su oración es la más extensa transmitida en el Evangelio. Es todo el capítulo 17, es una oración que Jesús compuso al Padre. Y si ustedes se dieron cuenta, abarca todo el contenido de la economía, de la creación y de la salvación. El que estudia bien este capítulo 17 de San Juan, ahí encuentra toda la raíz, toda la sustancia de la fe católica, de la revelación divina. Ahí está la obra de la creación, la obra de la salvación, la obra de la redención. Ahí está incluso la muerte y la resurrección de Jesús. Me voy al Padre. Padre, te ruego por ellos, quedan en el mundo. El mundo los ha odiado, a mí también me han odiado. Si se dan cuenta, esta oración tiene todos los elementos que componen nuestra profesión de fe católica. Y eso es un indicador de que nuestra oración debe ser una armonía, debe ser una realidad integral, debe ser integral. A veces corrijo un poco a las personas que solo piden sanación y liberación, sanación y liberación. Y la oración es mucho más amplia. De hecho, Jesús en el Padre Nuestro nos lo enseña, que es la materia en la que entraremos ya desde la próxima clase, el Padre Nuestro. Digámoslo así, esta es la introducción que hace el Catecismo de la Iglesia Católica a la reflexión, a la meditación de la oración de el Padre Nuestro. Al igual que la Pascua de Jesús se realizó de una vez para siempre, ya Jesús hizo un único sacrificio, como dice la carta a los Hebreos, y esa Pascua de Jesús tiene un efecto perenne. Esta oración que estamos reflexionando hoy también tiene un efecto perenne, de una vez para siempre. Es una oración que empezó hace 2000 años y como el sonido de la campana, así como tañe la campana y se va un sonido en la distancia que alcanza un eco, así la oración de Jesús. Y aquí es que quiero que entremos en materia, queridos hermanos, porque es tan importante reflexionar en la oración de Jesús. Porque Jesús, cabeza del cuerpo místico al cual tú y yo pertenecemos por el bautismo, oró. Pero ustedes han visto las competencias de relevos, que son, digamos, 400 metros planos de relevo y cada 100 metros hay un deportista. Entonces, entre 4 hacen el recorrido de relevos y está el atleta con la mano en esta forma, esperando a que el que viene atrás le ponga sobre la mano es un trocito de madera, lo toma
y sale a correr inmediatamente. Jesús hizo la oración sacerdotal, hizo la oración al Padre hace 2000 años, y es una oración que empezó, y como el eco, se dice que estos días cuando hubo esta explosión tan terrible del otro lado del mundo, se alcanzó a escuchar el eco de esa hecatombe, de esa explosión tan grande en otros países. Una cosa tremenda. En otros países se escuchó esa explosión. Pues imagínense que hace 2000 años Jesús hizo una oración de explosión de su amor, de su corazón, de su confianza al Padre, y llega hasta nosotros. ¿Y saben cuál es la onda expansiva? Cada cristiano, cada persona que ha descubierto el poder de la oración, cada vez que una Santa Mónica, un San Agustín, una Santa Teresa de Ávila, un San Francisco de Asís, se toma en serio la oración y descubre estas dimensiones que estamos descubriendo en esta escuela de oración, ahí el eco toma más fuerza. Y es una onda expansiva, como la teoría del Big Bang, que empieza una pequeña explosión, pero se expande infinitamente en el universo. Esta onda expansiva va creciendo cada vez más. Cada vez somos más cristianos, más personas en el mundo que oramos. Si ustedes se dan cuenta, el canal de la Red de Intercesión Católica, el canal Padre Ronald Pulido, cada día tiene más suscriptores. ¿Eso qué significa? Cada día tenemos 1, 2, 3, 5, 10, 20 personas que dicen: voy a orar con este equipo de oración, voy a orar con esta red de intercesión internacional. Tú y yo hacemos que la oración que empezó hace 2000 años en los labios de Jesús siga teniendo eco, siga creciendo. Es la oración que dirigimos al Padre. Esa oración, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, permanece siempre actual. Y de la misma manera, la oración de las horas de Jesús sigue presente en la liturgia de la Iglesia. Cada vez que la Iglesia canta Gloria, aleluya, cada vez que la Iglesia dice Padre nuestro, cada vez que vamos a la Eucaristía, celebramos un sacramento, esta oración, esa onda expansiva de la oración de Jesús sigue adelante. Por eso esto es un llamado, una vocación, algo que el Señor nos ha mostrado en familia y que hemos querido compartir con ustedes, que no nos lo hemos querido guardar, sino que mi papá, mis hermanos, mi hermana, hemos decidido compartirla para que siga creciendo la oración de la hora de Jesús. Esta oración es denominada por la tradición de la Iglesia como la oración sacerdotal. La oración sacerdotal de Jesús. Jesús hace 2000 años como sumo y eterno sacerdote hizo una oración al Padre por nosotros, por la realidad del mundo, por sí mismo oró y nos dio el sacerdocio. Dice la carta a los Hebreos que eligió a hombres de entre los hombres para ser sacerdotes. Es decir, que esta oración liderada por nosotros, los sacerdotes, es la oración sacerdotal de Jesús que sigue teniendo el efecto. Y es una oración inseparable del sacrificio que Jesús hizo, de su paso de esta vida a la eterna. Ya llega mi hora, Padre. Llega la hora de partir a la eternidad. No te ruego que los separes del mundo, sino que los conserves. Los que me has dado yo los he conservado, los he guardado. Ahora te pido que los guardes, Padre, en la unidad, en la verdad. Esa oración se va perpetuando en el sacrificio que ofrecemos los sacerdotes cada día en la Santa Eucaristía, en el sacrificio de oración,
Cuando yo les he dicho a ustedes, entréguenme en su oración, cuando yo le he dicho a un enfermo que he visitado ya en lecho de agonía y le digo, podemos hacer un trato, yo voy a ofrecer las Eucaristías por usted hasta que Dios le tenga a bien darle vida y usted me va a entregar su dolor y yo en mis manos sacerdotales voy a ofrecer ese recurso de tu sufrimiento que se vuelve oración. Como sacerdote lo ofrezco a Dios. Ese es el misterio de esta red de intercesión católica. Somos sacerdotes liderando una familia sacerdotal, convocando ejércitos de diferentes países para que esta oración sacerdotal de Jesucristo siga teniendo efecto y siga creciendo de día en día. Le digo esto para que usted esté atento, para que usted sepa en qué es que usted ha entrado, a qué es que el Señor nos ha llamado, qué es esto de pertenecer a la red de intercesión católica internacional. Jesús se consagra enteramente al Padre. La oración es consagración. Cuando yo oro, yo me consagro a Dios. Y tiene más fuerza cuando nos consagramos como un equipo, como un ejército. Y les he dicho que en la medida en que avancemos y crezcamos, vamos a hacer unos niveles de consagración. De hecho, con algunos de ustedes que durante todo el año pasado siguieron la formación de la intercesión profética, a final del 2019 hice un acto de consagración, una Eucaristía de consagración, y ya algunos están consagrados, tienen su crucecita de consagrados que les recuerda que nos hemos consagrado a Dios en la oración, pero esta consagración va a ir creciendo. Esa que hicimos en diciembre la voy a renovar al final del año, y en la medida en que ustedes se vayan preparando y ya los consideremos listos, pues los vamos a consagrar también para hacer lo que Jesús hizo hace 2000 años, consagrarse al Padre en la oración. ¿Y qué significa consagrar? Consagrar significa tomar algo del ambiente secular y separarlo para Dios. El sacerdote es un consagrado, la religiosa es un consagrado. El laico puede ser consagrado, consagrarse a una de las devociones que nos ofrece la religiosidad popular, que nos ofrece la Iglesia Católica. En esta oración pascual de Jesús, de sacrificio, todo está recapitulado en Cristo. El padre Raniero Cantalamessa pone un ejemplo de esto y dice, imaginemos las grandes pirámides de Egipto, cómo están constituidas, una base grande y se van agudizando. Y dijo el padre Raniero Cantalamessa, en la hora de la pasión de Jesús, imaginemos la pirámide invertida y que repose solo en la parte aguda, es decir, que la pirámide esté en esta forma. En Jesús, dice el Catecismo de la Iglesia Católica, acá en el numeral 2748, en él se recapitula todo el sacrificio, toda la oración en él. Es decir, que en Jesús hay un punto decisivo de cómo ha de ser la oración, sobre él reposa toda la oración, y de ahí la pirámide que en este caso está invertida, que empieza en algo único, que es ese punto álgido, y se va expandiendo. La oración va creciendo en esa dimensión. Está Jesús en ese punto agudo hace 2000 años y se empieza a formar la pirámide, pero a formar invertidamente, no en esta forma, sino en esta otra forma. Y fíjense que es infinita. La pirámide parte en dos puntos fijos de lado y lado y termina en un punto. En este caso la pirámide es infinita, parte en Jesús y se va expandiendo hasta el infinito. Y en alguno de estos puntos de expansión entras tú, entro yo en este plan de salvación de Dios, en esta dimensión de la oración. Con esto
que les vamos proponiendo, que nos va proponiendo el catecismo, les voy enfocando a que usted y yo tenemos una misión, un proyecto en el corazón de Dios. Y es hacer posible que la oración sacerdotal de Jesucristo, ustedes saben que la oración del sacerdote era orar por el pueblo, por la salvación del pueblo, esa oración se cumpla en nosotros, que cumplamos nuestra misión del sacerdocio común, porque fuimos ungidos como sacerdotes, profetas y reyes para interceder por el mundo. Para esto estamos preparando este ejército. Para esto necesitamos personas de mucha oración. Dios y el mundo, el verbo y la carne, la vida eterna y el tiempo, el amor que se entrega y el pecado que lo traiciona, los discípulos presentes y los que creerán en Él por su palabra, su humillación y la gloria. En esta oración se contienen todas estas realidades. Hermanos, cuando aprendemos a orar, ya yo no oro por mi particularidad, por mi pequeña parte que me duele, sino que integro todas las realidades del mundo. Cuando yo aprendo a orar con oración sacerdotal, con la oración de mi Maestro, de Jesús, mi oración se va volviendo, como yo les decía hace un momento, integral, integra todas las realidades. Es la oración de la unidad. Atentos a este último elemento que ofrece el numeral 2748. Es la oración de la unidad. Si ustedes se han dado cuenta, todo lo que promovemos en este canal es una oración de unidad. Algo que casi nunca falta, o a veces si no se dice explícitamente, implícitamente sí está, es la comunión de los santos, que vamos a orar la coronilla, que el Santo Rosario. Ahí estamos orando con el credo y diciéndole nos unimos en la comunión de los santos, porque es que la unidad es la característica de que es la oración de Jesús. Padre, que todos sean uno, como tú y yo somos uno. Desde Colombia estamos liderando un proceso de oración de unidad, pero fíjense cuántos países ya están participando. Hemos contabilizado cerca de 20 países desde donde alguno de ustedes ha escrito y ha dicho, quiero pertenecer a esa red. Y es una oración de unidad. Tenemos formas diferentes de pensar, de expresarnos en nuestros países. Hay tantas particularidades, pero nos une una sola fe. Nos une la oración sacerdotal. Nos une ese punto álgido donde partió la experiencia de oración de la iglesia, es decir, Jesucristo, como les ponía el ejemplo de la pirámide. Ese punto álgido nos une Jesucristo. Jesucristo está al centro de la oración del cristiano. Y ahora lo que estamos haciendo es atendiendo al llamado de Dios, convocando un ejército, llamando a que nos unamos. ¿Qué es lo que le da la consistencia a un ejército? El estar formado en batalla. Un ejército desperdigado por todos lados, cada quien por su lado, no logra nada. Pero un ejército con los escuderos delante, un ejército preparado, que después de que entran los escuderos a hacer muro contra el enemigo, los que están detrás de los escudos sacan las lanzas o lanzan las flechas, un ejército organizado en una unidad bajo la voz de un capitán, de un general, llega muy lejos. Y esto es lo que el Señor está preparando en nosotros. Es lo que nos está enseñando con este ámbito de la oración, el crecimiento en la oración. Y en el caso concreto que estamos analizando hoy, se trata de la oración sacerdotal. Esta oración de unidad lleva hasta la consumación de los últimos tiempos. Es lo que dice el numeral 2749, que hasta los últimos tiempos esta oración nos va llevando. Cuando tú y yo nos integramos a una red de intercesión, cuando nos integramos a la oración sacerdotal de Jesucristo, hacemos que las palabras de Jesús en la cruz, todo está cumplido. Y decía Pascal que Jesús está suspendido en la cruz hasta
los últimos tiempos. Es decir, que esa palabra todavía en el Gólgota está resonando y todo estará cumplido cuando tú y yo, como miembros de este cuerpo, oremos con la oración sacerdotal, con la oración de la hora de Jesús. Jesús, el Hijo, a quien el Padre ha dado todo, se entrega enteramente al Padre. Se entregó Cristo cabeza, pero el cuerpo no está pleno y completo solo con un miembro, con que un miembro disfrute. El cuerpo estará pleno en la medida en que todo en su integridad esté disfrutando de esa realidad. Entonces, en la medida en que nos entreguemos enteramente al Padre, la oración sacerdotal de Cristo seguirá teniendo eco y será real, será una oración consumada y total. Recordemos lo que les leí ahorita en la introducción del Evangelio de San Juan capítulo 17. Que todos sean uno, como tú y yo somos uno. ¿Y cómo seremos uno? Pues orando en esta comunión, orando en esta red de intercesión, llegando a una entrega total a través de Cristo, pero nos entregamos como un solo cuerpo. Una mamá, un 24 de diciembre, un fin de año, no está plena si uno de los hijos falta en la mesa. No lo quiera Dios si hay uno en la cárcel, aunque tenga a los otros ahí disfrutando de la Navidad. En el corazón de esa madre hay alegría por los que están, pero su corazón no está completo. En esta medida, el corazón de Jesucristo sacerdote, el corazón de Dios no está completo. Faltas tú, hermano, como dice el canto, faltas tú. Ven, hermano, que faltas tú en esta experiencia de oración, de consumación perenne. Nuestro sumo sacerdote que ruega por nosotros es también el que ora en nosotros y el Dios que nos escucha. Esto es algo fantástico lo que dice el catecismo en esta última línea del numeral 2749. Jesucristo, que es el sacerdote que se puso en la brecha entre Dios y los hombres, como pontífice, como un puente a través del cual podemos entrar a la presencia de Dios, pues Él ora con nosotros. Cuando la iglesia ora, es Jesús quien ora en nosotros, ora con nosotros. Jesús, nuestro hermano en oración, ora. Y a la vez es el Dios que nos escucha. Cuando usted y yo estamos orando en nombre de Jesucristo, pues ejercemos la comunión de los santos en ese cuerpo místico de Cristo, donde Él es cabeza y yo soy uno de sus miembros. Oramos con Cristo, pero a la vez cuando imploramos esa misericordia, entrañas misericordiosas de Dios, el mismo Jesús, el Padre, el Espíritu Santo, son quienes nos escuchan y reciben nuestra oración. Si en el santo nombre de Jesús nos ponemos a orar, podemos recibir en toda su hondura la oración que Él nos enseña. ¿Y cuál es esa oración que nos enseña? El Padre Nuestro. Y con esto estoy abriendo un tema nuevo, que es en el que vamos a entrar y nos vamos a demorar unas buenas clases. Así que prepárense para que hablemos del tema del Padre Nuestro por varias de estas lecciones. De aquí en adelante van a escuchar al Padre Andrés, van a escuchar a Jorge y vamos a estar hablando del Padre Nuestro. Incluso oren a ver que Jaimito me dijo, ya le di la invitación que ustedes mandaron a hacer de que querían escucharlo de nuevo y me dijo que iba a sacar un tiempo para apoyarnos. Entonces es muy posible que también el Padre Jaimito venga y nos hable sobre el Padre Nuestro. ¿Por qué el Padre Nuestro tan importante? Pues en esta oración de Jesús, la oración sacerdotal de Jesús, nos inspira las grandes peticiones que encontramos en el Padre Nuestro, como cuáles: la preocupación por el nombre del Padre, Padre Nuestro. Yo sentir que Dios es Padre y que es nuestro Padre. Esa es la gran oración que estamos haciendo, esa es la gran convicción. Por eso cuando hemos hablado en esta escuela de las características de la oración, una de ellas es sentirnos hijos, acercarme a Dios sintiendo que Él es mi Padre, el deseo de su reino, de su gloria.
somos un grupo ya considerable, 2000 estudiantes en esta escuela, en este proyecto de la red de intercesión. Somos un grupo que nos hemos puesto de acuerdo porque consideramos que en el mundo actual está reinando la violencia, está reinando en gran medida las fuerzas del mal, y nos hemos levantado un ejército libertador, un ejército que ha escuchado Ezequiel 22:30. Busco alguno entre todos que levante un muro, se ponga de pie en la brecha ante mí para evitar la destrucción. Esos somos nosotros, los que buscamos, como dice acá el Catecismo de la Iglesia Católica, el deseo del reino de Dios, de su gloria, que se cumpla su voluntad. ¿Cuál es la voluntad de Dios? Que todos se salven, pero es una realidad. Con este mundo como está, sin fuerzas auténticas de oración, pues nadie terminará salvándose. Así que estamos trabajando por eso. Estamos trabajando por esa instauración del reino, que se haga su voluntad, el designio salvífico y la liberación del mal. Cuando ahondemos en otra etapa que vendrá de la escuela de oración, que ya será más escuela de intercesión, miraremos cómo esto es una batalla contra el mal. La oración es una batalla, como decía Jorge y Andrés en las clases pasadas, el combate de la oración. Pero ya cuando estemos plenamente en el tema de la intercesión, en la escuela de intercesión, pues ahondaremos más en este tema de que es un combate contra las fuerzas del mal. Finalmente, el numeral 2751 nos dice que en esta oración, la oración sacerdotal del capítulo 17 de San Juan, Jesús nos revela y nos da el conocimiento del Padre y del Hijo. Si hay algo que queda claro en esta oración sacerdotal, es que Jesús se dirige a Dios como el Padre. Padre, que todos sean uno como tú y yo somos uno. Y Jesús se revela como el Hijo. Jesús nos enseña cuál debe ser nuestra actitud a la hora de orar, nuestra actitud a la hora de entrar en relación con Dios, con la divinidad. Somos hijos. Si uno está claro en esa condición de hijo, si estamos en esta medida acercándonos a Dios, al trono de su gloria, con un sentir de la misericordia del Padre, con un sentirme como hijo, necesitado, un niño que viene y dice, mami, pan, mami, dame algo, mami, hambre. Ese niño no tiene dónde buscar comida. Por sí solo no puede, pero acude a su mamá, acude a su papá con la confianza. Pues esto es lo que nos enseña Jesús en la oración sacerdotal, y dice el Catecismo de la Iglesia Católica, ese es el misterio mismo de la vida de oración. Reconocer a Dios como Padre y sentirme yo como hijo. El que logre es ese pequeño artículo que está aquí en el numeral 2751. Entender, llegar al conocimiento de Dios como Padre, de Jesús como Hijo, para yo hacer mi oración. Hermanos, mi oración está salvada. Mi oración es una oración auténtica, donde yo vivo a Dios como Padre, a Cristo como hermano mayor que me enseñó la relación con el Padre, donde yo me abandono en mis necesidades a esa grandeza de el Padre Dios. Es así, queridos hermanos, como el Señor nos invita a dar estos pasos en el crecimiento de la oración. Pues para concluir, voy a volver sobre el texto de Juan, capítulo 17, solo para hacer algunas meditaciones de orden espiritual. Ahí ya vimos la iluminación que nos dio el catecismo, una iluminación doctrinal, claro que en una línea también, pues obviamente, pues muy espiritual, muy profunda. Pero como para sacar algunas reflexiones que me llamaron la atención de este capítulo 17 de San Juan.
Y dijo Jesús mirando al cielo. Esto es el versículo 1, 17:1. Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Ha llegado la hora. Yo pienso, hermanos, que ha llegado la hora. Que esta palabra tenemos que tomarla en nuestros labios. En nombre de Jesús, sintiéndonos miembros de ese cuerpo místico. Y volver a decir, Padre, ha llegado la hora. Glorifica a tu Hijo. ¿Y cómo nos glorificamos los hijos de Dios? La gloria de nosotros es la misma gloria de un padre. ¿Dónde está el orgullo de un padre que acaba de convertirse en papá o se enteró de la noticia que va a ser papá? Su orgullo es su hijo. Cuando logramos orar, hacer la oración sacerdotal de la hora de Jesús, Dios es glorificado y nosotros glorificados a la vez. Cuando Jesús dice, Padre, glorifica a tu Hijo, está diciéndole al Padre que Él se consagra, que Él como Hijo se consagra al Padre. Y ahí el Hijo es glorificado. Es decir, Dios le comparte su gloria. ¿Qué pasaba cuando Moisés entraba a la tienda del encuentro, a la presencia de Dios? Su rostro se impregnaba de un resplandor. La gloria de Dios que desciende cuando entramos en oración nos impregna. Y entonces somos partícipes de la gloria divina. ¿Qué tienen las personas de mucha oración? ¿Qué tienen las religiosas contemplativas? Los que han tenido la oportunidad de ir a visitar religiosas contemplativas. Uno las ve detrás de su reja en el monasterio y uno ve brillo, ve resplandor. ¿Qué es eso? Eso es gloria de Dios. Es la gloria de Dios en esa persona. Pues a partir de este versículo 1 me surge esa reflexión. Los invito a ser personas de oración, a que sigamos madrugando a las 5 de la mañana con el Rosario Aurora, a las 3 de la tarde con la coronilla de la Divina Misericordia, a que sigamos en el grupo oración y haciendo otras muchas experiencias de oración, porque cuando yo oro, glorifico al Padre y el Padre me comparte de su gloria, su resplandor se impregna en mí, al punto de que Moisés salía a la tienda del encuentro y no se da cuenta que su rostro estaba resplandeciente como luz LED. Entonces Moisés usaba un manto para cubrir esa gloria, esa presencia de Dios. Pues a eso nos llama hoy el Señor. El Señor Jesús oró por nosotros. Hace 2000 años oró por esta red de intercesión, dándonos a entender que estamos llamados a una vocación. Versículo 9. Dice, no ruego por el mundo, por ello ruego por los que tú me has dado, porque son tuyos. Todo lo mío es tuyo, y todo lo tuyo es mío, y mi gloria se ha manifestado en ellos. Jesús oró por nosotros, como fermento en la masa. Vivimos en el mundo, pero sin ser del mundo. Hemos sido separados. Ruego por ellos, no ruego por el mundo. El Señor ha rogado por nosotros, por los hijos de la luz. Quiero que te sientas partícipe de esta oración sacerdotal, de esta oración de la hora de Jesús, y que te sumerjas en esta experiencia, y que sepas que cuando tú y yo oramos, estamos respaldados por una gran oración, por una poderosa oración que Jesús efectuó por nosotros hace 2000 años y que sigue perenne en labios de cada intercesor, de cada persona orante que asume su misión, su papel de orar, de unirse a Cristo, sumo eterno sacerdote que está a la diestra del Padre para interceder
por todos nosotros. Pues los sigo motivando a seguir esta enseñanza, a no desfallecer, como lo dije en la introducción. No se desanime, no crea que usted no está aprendiendo, usted está aprendiendo mucho, está recibiendo. Usted está siendo transformado por la palabra que aquí vamos predicando, vamos compartiendo. Dice Isaías, como desciende desde el cielo la lluvia, así mi palabra no tornará a mí sin haber causado su efecto en los corazones, en las personas. Aunque usted no se ha dado cuenta, Dios ya lo ha estado transformando. Queridos hermanos, Dios los bendiga, Dios los guarde. Si aún no se han suscrito a la red de intercesión, todavía están a tiempo. No importa que ya llevamos las lecciones adelantadas, usted se va a desatrasar, pero entonces escríbanos al correo redintercesioncatólica@gmail.com. Nos da su nombre, fecha de nacimiento, nos da su contacto WhatsApp y país de residencia, y por esos datitos ya usted estará matriculado y le estaremos contactando. Pues Dios los bendiga y los guarde. Gracias por hacer parte de la Escuela de Oración. Grandes bendiciones en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Que estén todos muy bien.